Buenos días de lingüística. Vamos a continuar con el tema adverbios que vimos en el video anterior. Y para no perder tiempo, porque YouTube no nos deja hacer videos muy largos, vamos a compartir directamente la filmina. Habíamos llegado hasta un cuadro donde clasificábamos los tipos de adverbio. Como bien dijimos, desde el punto de vista semántico, generalmente los adverbios sirven para calificar o especificar el significado de un verbo. Bueno, llegamos hasta acá, donde decíamos que, bueno, si nos remitimos a las preguntas de la filmina anterior, o sea, del video anterior, las respuestas muestran bajo qué circunstancias se realiza cada una de las acciones. Por ejemplo, siempre tenía la sensación, no sé, que lo robaron. Siempre está modificando a tenía. Algunos adverbios también sirven para especificar mejor la significación de un adjetivo. Por ejemplo, está muy nublado. Bueno, acá, como vemos en el cuadro, que ya lo vimos, hicimos la clasificación. Esto lo tenemos que estudiar de memoria para reconocerlos. Bueno, desde el punto de vista morfológico, ¿por qué podemos decir media naranja y no es media distraída? Es que en el primer caso, media es un adjetivo que modifica el sustantivo. Y este sustantivo es naranja, con el que concuerda en género y número. En cambio, en el segundo ejemplo tenemos un adverbio que modifica un adjetivo. Los adverbios no flexionan como los sustantivos, adjetivos y verbos. Son palabras invariables, sin género ni número. Entonces, podemos decir que si ese adverbio modifica un adjetivo, verbo o adverbio. Su hermana lo hizo de pura apurada. Si es adjetivo, modificará un sustantivo y concordará con él en género y número. El agua es pura. Adverbios terminados en mente. Algunos adverbios se forman a partir de los adjetivos calificativos a los que se les agrega la terminación mente. Cuando se usan juntos dos adverbios terminados en mente, el primero pierde la terminación. Por ejemplo, se rió fuerte y sacarronamente. Como vemos, la primera palabra pierde la terminación. Se rió fuerte y sacarronamente, el investigador indagó las pistas metódica y sagazmente. Frases adverbiales o locuciones. A veces, en lugar de usar adverbios para especificar la función de un verbo, se usan expresiones fijas, que son locuciones o frases adverbiales. Generalmente funcionan como expresiones de modo. Por ejemplo, estudió de memoria, se paró de inmediato, aprobó de casualidad, de vez en cuando llueve, lo hizo de mala gana. ¿A qué clases de palabra modifica el adverbio en cada caso? Por ejemplo, pronto estuvo cerca de la meta. Pronto modifica a estuvo, ¿sí? Corrió muy rápido. Modifica al adverbio. Se sintió como el más feliz de los mortales. Modifica al adjetivo feliz. El adverbio como circunstancial en la sintaxis. Vamos a ver cuando cumple su función en la sintaxis. Cuando el adverbio modifica el verbo, generalmente cumple la función de circunstancial, que puede ser de modo, de lugar, de tiempo, de cantidad, etc. Por ejemplo, si decimos, Esteban participó de la marcha pacíficamente, sabemos que pacíficamente es un circunstancial de modo. Posteriormente es un circunstancial de tiempo. Se reunieron en Plaza de Mayo. Allí, que es un circunstancial de lugar, escucharon el discurso. Luego, que es circunstancial de tiempo, me está diciendo cuándo, escucharon luego aplaudieron mucho,
mucho es un circunstancial de cantidad, y se retiraron temprano, circunstancial de tiempo. También nos está diciendo temprano, tarde, nos está hablando del tiempo, ¿sí? Cuando el adverbio modifica a adjetivos o a otros adverbios, funciona como modificador directo dentro de construcciones mayores. Por ejemplo, aquella noche la policía le reclamó muy insistentemente los documentos a un indigente. Muy insistentemente, ¿sí? Vamos a hablar de los verboides participios. Los verboides participios terminados en ado, ido, funcionan como adjetivos. Estaba demasiado asustado y salió corriendo. Predicativo subjetivo obligatorio. Verbo ser, estar, permanecer, perecer, etc. Estaba demasiado asustado y salió corriendo. Como vemos, ¿cómo estaba? Estaba demasiado asustado, ¿sí? Muy insistentemente, muy modifica el adverbio, destaca cómo hace el reclamo, es un circunstancial de modo. Demasiado asustado, demasiado modifica el adjetivo asustado, que es el núcleo del predicativo. En este caso el verboide es asustado. Bueno, vamos a hablar de los verbos copulativos. Algunos verbos copulativos son, como dijimos hace un rato, ser, estar, perecer, semejar, etc. Las construcciones que completan el significado de estos verbos se denominan predicativos y son obligatorios porque sin ellos el sentido no es completo. Además, estos predicativos se refieren al sujeto. En el ejemplo, el que está demasiado asustado es el indigente. Por ello, el predicativo obligatorio es subjetivo. Por ejemplo, el alcohol lo puso de buen humor y propuso mejor que se hiciera como en el pequeño navío de la canción, comer al más gordo de los viajeros. Ahí nos faltó algo. Bueno, vamos a hablar de los pronombres. Tanto sustantivos, adjetivos, adverbios y verbos son palabras léxicas, como dijimos, mayores, y encontramos su significado en el diccionario. En el caso de los pronombres, su significado es ocasional. O sea, depende del contexto. El sentido que se le dará al pronombre va a estar ligado a la situación discursiva en que se lo use. Por ejemplo, yo te pedí que me acompañaras, le dice Marcelo a Claudio. Yo te dije que me sentía mal, le dice Lorena a Ignacio. Yo y me se refieren a Marcela, te se refiere a Claudio. Yo y me se refieren a Lorena, te se refiere a Ignacio. Voy a acomodar mejor, así puedo leer la filmina. Los pronombres se caracterizan por tener un significado ocasional, variable y por no cumplir una función específica. Algunos funcionan como sustantivos, como ella está aquí, otros como determinativos, incluso algunos como adverbios. Por ejemplo, esta es su casa. Esta como sustantivo, su como determinativo y bueno, casa. Pronombres, seguimos con los pronombres. Los pronombres en cuanto a su significado pueden depender del contexto de situación externo al texto o bien pueden retomar la información que se ha mencionado antes en el discurso, que es interno. Por ejemplo, Romina fue a la casa de Lucas. Ella está allí desde hace 2 horas. En este ejemplo, el pronombre ella retoma el significado de Romina que está en la oración anterior. Lo mismo sucede con allí, que se refiere a la casa de Lucas. Otro ejemplo, esta es mi campera. En esta última oración, los significados de esta y mi dependerán de quién está hablando. O sea, de quién sería la campera y de la proximidad al objeto con la que cuente el sujeto. Clases de pronombres. Los pronombres son palabras gramaticales, es decir, forman series cerradas. Cada clase tiene una serie estable de palabras y no aparecen otras nuevas. Pronombres personales, yo te conté a vos lo que le sucedió a él, en singular. Nosotros les contamos a ustedes lo que les sucedió a ellos, está en plural. Personas gramaticales, yo y nosotros, se refieren a las personas que hacen uso de la palabra, que son los hablantes. Vos y ustedes corresponden a los interlocutores, es decir, a aquellos a los que se dirige el hablante, los destinatarios. En cambio, él y ellos no son ni el hablante ni el destinatario, sino aquellos de quienes se habla.
Bueno, los pronombres personales son, vamos a hablar en singular, tenemos de primera persona, yo, me, mi, conmigo, en plural tenemos nosotros, nos, de segunda persona en singular, tú, te, ti, contigo, vos, usted, en plural, vosotros, ustedes, os, de tercera persona, él, ella, sí, consigo, se, lo, la, le, y en plural, ellos, ellas, se, los, las, les. Bueno, los pronombres en la sintaxis. Pueden cumplir distintas funciones sintácticas en la oración. Núcleo del sujeto, nosotros somos los campeones. Núcleo del término, por ejemplo, se fueron lejos de ella. Circunstancial de compañía, mis amigos estuvieron conmigo ayer. Objeto directo, rompió el jarrón y lo dejó, acuérdense, con qué se reemplaza el objeto directo, lo dejó sobre la mesa. Objeto indirecto, mi madre le contó un cuento a su nieta anoche. Bueno, el pronombre nosotros y tiene sus, o sea, se utiliza con diferentes intenciones y significados. El pronombre nosotros como primera persona del plural se emplea como nosotros de autor, modestia, por ejemplo. Hasta aquí hemos expuesto lo dicho, se habla en nombre de alguien como puede ser una academia. Este tipo de pronombres lo podemos encontrar en libros de textos o manuales para acercarse al destinatario. Después podemos usarlo como nosotros destinatario, por ejemplo, parece que hoy estamos muy graciosos. Hablamos en general, se usa el nosotros para generalizar a los destinatarios, por ejemplo, sus alumnos. Los pronombres demostrativos son, y se emplean para determinar cuán cerca o lejos se encuentra el hablante respecto del objeto. Vamos a clasificarlos. Este, esta, estos, estas. El objeto se encuentra cerca de quien habla. Ese, esa, esos, esas. El objeto se encuentra cerca del destinatario del discurso. Aquel, aquella, aquellos, aquellas. El objeto se encuentra lejos de ambos interlocutores. La función del pronombre demostrativo en la sintaxis. Los hombres que venían en el tren bajaron en la estación. Esta se encontraba a 4 kilómetros de la laguna. Esta es un determinativo, estación es un núcleo, es la que más cerca está de la laguna. Como vemos, estos pronombres pueden cumplir función de sustantivo o determinativo. Esta, en el primer ejemplo, reemplaza sustantivo estación, y en la segunda oración, esta será el determinativo del núcleo del sustantivo. Bueno, yo cortaría acá porque así en el próximo video hablamos de los pronombres posesivos, ¿sí? Porque si no, después no me lo van a dejar subir a YouTube y ya queda grabado. Bueno, continuamos con los pronombres posesivos en el próximo video. Ahora vamos a ver qué continúa así, porque después hace todo un... Sí, porque si no se va a hacer muy largo.